Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos se sienten felices por estar aquí? Para mí es un grato privilegio estar nuevamente aquí en esta iglesia. Es una de las iglesias que más me gusta venir, porque siento que son hermanos que les gusta mucho estudiar la palabra de nuestro Dios. A todo predicador le gusta que le pongan mucha atención. Cuando una iglesia es irreverente, como que el predicador se siente algo incómodo. Pero yo creo que esta iglesia es una de las mejores iglesias que he visitado. Siento que son bien reverentes y que les gusta mucho estudiar la palabra de nuestro Dios. Así que les traigo un tema muy importante. Espero que sea de mucha bendición y que lo podamos poner en práctica. Yo quiero que hagamos una oración, hermano, antes de estudiar la palabra de nuestro Dios. ¿Qué les parece? Pónganse de pie, vamos a orar. Señor bendito, alabado y engrandecido sea su nombre. En este momento tan especial de que vamos a estudiar tu santa palabra, rogamos de que ese mismo Espíritu Santo que inspiró al profeta pueda venir a nosotros y los pueda hacer entenderla y penetrarla en lo más profundo de nuestro corazón. Bendice a tu pueblo. Perdona nuestros pecados, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, quiero que se pongan muy cómodos. Espero que hayan traído su Biblia, porque vamos a usarla mucho. No es un sermón el que traigo. Vamos a estudiar la Biblia, es una clase que vamos a tener. Así que por favor les pido de que guarden reverencia lo más posible que se pueda. Quiero hacer una pregunta. ¿El sonido se oye hasta allá atrás de la... ¿Se oye, hermano? ¿Está bien el sonido? Bien. La clase que vamos a tener, quiero hacer un paralelo entre la circuncisión y el bautismo. Vamos a hacer un paralelo y vamos a ver qué quiere decir la Biblia cuando dice que hay que circuncidarlo. Vamos a iniciar poniendo las bases sobre el tema. Veamos quién dijo que hay que circuncidarse, quién dio el mandato de circuncidarse. Fue Dios. Este mandato se le dio a Abraham en el libro de Génesis. Génesis 17, versículo 10 en adelante. Dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Quién dio este mandato, hermano, de circuncidarse? O sea, el mandato de circuncidarse no fue invento de Moisés ni del pueblo de Israel. Fue un mandato exclusivo de Dios, dado a Abraham para que todo israelita lo hiciera. ¿Estamos claros eso? ¿Estamos claros que la circuncisión no es un mandato de hombre, no que era un mandato divino? Era algo que Dios había dicho. Y sigue diciendo el versículo 12: a la edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, y cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Si ustedes notan ese versículo 12, dice que si alguien quería pertenecer al pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer? Si algún extranjero que no era parte del pueblo de Israel quería pertenecer al pueblo, ¿qué tenía que hacer también? Circuncidarse. O
O sea, si alguien podía decir, yo no quiero hacer eso, yo quiero solamente pertenecer al pueblo, no se podía. Tenía que circuncidarse porque era un mandato de Dios. Aquí dice que el esclavo, el extranjero, cualquier gente que no fuera del pueblo de Israel, si quería pertenecer al pueblo, tenía que circuncidarse. ¿Y qué pasaba si alguien decía, bueno, yo quiero pertenecer al pueblo porque me gustan sus doctrinas, me gustan sus enseñanzas, me gustan lo que hacen? ¿Qué pasaba si alguien quería infiltrarse al pueblo pero sin circuncidarse? Mire lo que le pasaba al tipo. Versículo 14. El varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, a aquella persona será ¿qué? Cortada de su pueblo, porque ha violado el pacto. O sea que este rito era algo de vida o muerte. No era optativo si yo quería o no. Si yo quería pertenecer al pueblo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que circuncidarse o tenía que circuncidarme. Y si no lo hacía, ¿qué hacía Dios? Lo aniquilaba, lo mataba. O sea que era serio esto, hermano. Aquí no había vuelta a Dios o era opcional. Bueno, yo quiero, ahí he visto, por ejemplo, un ejemplo, que un joven hubiera visto una mujer muy bonita en el pueblo y decía, yo quiero pertenecer al pueblo, pero no quiero casarme, no quiero circuncidarme. No se podía, tenía que circuncidarse. Esto era algo de vida o muerte, la circuncisión. ¿Quién había dicho esto, hermano? Dios. ¿Era algo de vida o muerte? Sí, era bien estricto eso. Y saben, hermanos, de que Moisés y Séfora se les había olvidado circuncidar a su hijo. El Espíritu Profecía dice que Moisés no lo había circuncidado al niño por instigación de su esposa. Y mire qué es lo que iba a hacer el ángel de Jehová con el niño, a matarlo iba, porque no lo habían circuncidado. En el libro de Éxodo, capítulo 4, Éxodo 4, versículo 22 al 25. Desde el 23 leamos mejor. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y dice el versículo 24. Y aconteció que en el camino, que en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal, que traducido en nuestro idioma, ¿qué podía ser? Un cuchillo, una navaja, y le cortó el prepucio de su hijo. Imagínense qué interesante. En ese instante le quitó la ropa al niño y lo circuncidó. Porque aquí iba a ser el ángel de Jehová, iba a matarlo. Y le cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies diciendo, a la verdad tú eres una esposa de sangre. El niño no lo habían circuncidado y el ángel de Jehová iba a matarlo. Y en ese momento lo circuncidaron. O sea, era algo de vida o muerte esto de este rito, hermano. No era si yo quería o no. Tenía que hacerse si yo quería pertenecer al pueblo. La circuncisión. Ahora, no sé si alguien sabe qué es el prepucio, hermanos. Puedo usar términos médicos para poder explicar si alguien no sabe, pero está claro que es el prepucio. Era una eliminación quirúrgica en el órgano genital del varón. Ahora, por muchos días, yo muchas veces me pregunté, ¿por qué Dios, para pactar con su pueblo, buscó esa parte íntima del hombre y no buscó un brazo o un muslo, sino que buscó esa parte para pactar con su pueblo? Yo cuando leo la Biblia inquiero, yo pregunto a la Biblia, ¿por qué Dios dice eso? ¿Nunca se han preguntado ustedes eso, hermanos? ¿Por qué Dios escogió esa parte del hombre para pactar con su pueblo? ¿Quieren que les explique por qué? Y les voy a explicar por qué, hermano. Para Dios, el sexo
es tan santo y tan bendito en el vínculo santo del matrimonio que lo usa para simbolizar la relación que tiene Dios con su pueblo. ¿Oyeron cómo dije? El sexo es tan bendito y tan santo en el santo vínculo del matrimonio que Dios lo usa para simbolizar la relación que tiene Dios con su pueblo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. ¿Quién es su marido? Interesante que en Génesis 1:26, ¿en qué los bendijo Dios a Adán y Eva? En el sexo. Génesis 1:26. Y creó Dios al hombre a su imagen y los bendijo y les dijo: fructifíquense y multiplíquense. Por eso es que Dios escogió esa parte del hombre para pactar con su pueblo, la circuncisión. Ahora, ¿estamos claros en eso? Ahora, aquí va lo interesante, hermano. ¿Por qué Dios dio este rito? ¿Qué quería enseñarle al pueblo con este rito? ¿Será que había algo más profundo que hacer una eliminación quirúrgica en el órgano genital del varón? ¿O había algo más profundo que quería enseñar Dios a las generaciones con este rito? ¿Qué quería enseñar Dios con este rito? La Biblia nos tiene la respuesta. En el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16, nos dice: Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16, dice lo siguiente: circuncidad pues el prepucio ¿de qué? De vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿A dónde quiere Dios que lo circuncidemos, hermano? ¿A dónde quiere Dios que lo circuncidemos, hermano? En el corazón. O sea, Dios, cuando dio este rito, quería enseñar al pueblo que este rito era un indicativo de una circuncisión mucho más grande que se hacía en el corazón. O sea, Dios no quería que el pueblo de Israel solamente le cortara el prepucio al bebé. Dios quería enseñarle una enseñanza mucho más profunda, una enseñanza espiritual al pueblo, y era que el pueblo tenía que circuncidarse ¿a dónde? En el corazón, el prepucio. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, nos vuelve a recalcar Moisés este significado de la circuncisión. Deuteronomio 30, versículo 6 en adelante. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá tu Dios todas estas maldiciones sobre tu enemigo y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Qué quería enseñar Dios con la circuncisión externa? Una circuncisión mucho más profunda que tenía que ver con el corazón. ¿Y qué significa estar circuncidado? Según Dios aquí en este versículo, significa obedecer ¿qué? Los mandamientos. La circuncisión está en una estrecha relación con la obediencia a los mandamientos. ¿Estamos claros en eso? Perdón, ¿saben, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo cumplió este rito externo de circuncidarse? Por ejemplo, ustedes pueden solamente anotar la cita sin leerla. En el libro de Lucas 2:21 dice que Jesús fue circuncidado también, según la ley de Moisés. O sea que la circuncisión era muy importante en el pueblo de Israel. Pero Dios quería enseñar una circuncisión mucho más profunda, que era ¿cuál? La del corazón. Ahora, aquí va lo interesante, hermano. Quiero que pongan mucha atención y no se vayan a perder el tema. ¿Qué pasaba cuando alguien estaba solamente circuncidado por fuera sin estar por dentro? ¿Cómo lo compara Dios? ¿O cómo lo toma Dios a esa persona? Voy a leer algunas citas, por ejemplo, en el libro de Jeremías 9:25-26.
Dios lo compara como un impío, como un pagano. Si un israelita solamente estaba circuncidado por fuera, sin tener la circuncisión de adentro en el corazón, para Dios no valía nada eso. Dios lo considera como un pagano. En el libro de Jeremías 9:25, hablando del castigo de la ciudad, de unas ciudades paganas aquí, mire cómo dice el profeta aquí, Dios hablando por medio del profeta. Jeremías 9:25 y 26. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. O sea, que le iba a tocar igual. O sea, que si alguien solamente tenía la circuncisión por fuera, sin tenerla de adentro, Dios lo compara como un pagano. Cuando venían los castigos, le tocaba pena igual al que era circuncidado como al incircunciso. Versículo 26. A Egipto, a Judá y a Edom y a los hijos de Amón y de Moab y todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Imagínense qué interesante. Cuando venían los castigos sobre las naciones circunvecinas, también a los israelitas les llegaba, porque los israelitas eran incircuncisos de corazón. O sea que la circuncisión externa tenía valor siempre y cuando tuvieran ¿cuál circuncisión? La de adentro. ¿Están conmigo, hermano? Ahora, aquí va lo interesante, hermano. ¿Cuál circuncisión es la que Dios quiere que la hagamos primero? ¿La de afuera o la de adentro? ¿Ah? ¿Cree usted de que la Biblia me dice cuál es la primera circuncisión? En el libro de Mateo, capítulo 23, hermano, los fariseos y los judíos eran circuncidados por fuera. Sí, no eran judíos, pues. Ahora, pero mire Jesús como les dijo a los fariseos hipócritas. Mateo capítulo 23, versículo 25 en adelante. Estas palabras son muy fuertes y categóricas, hermano. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Fariseo ciego, que coláis el mosquito y te tragáis el camello. Qué fuerte estas palabras, hermano. Y aquí le está diciendo Jesús en la propia cara a los fariseos. Y sigue diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera esté limpio. Según esta cita, ¿cuál circuncisión es la que es primero? La de adentro. Jesús les dice a los fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato y después limpia lo de afuera. Qué fuerte estas palabras, hermano. Muy fuerte. ¿Cómo le llama Pablo a los fariseos que solamente tenían la circuncisión por fuera sin tenerla de adentro? En el libro de Filipenses, Pablo, hermanos, saben, hermanos, que mucha gente cree de que el evangelio solamente es decir cosas bonitas, cosas lindas, pero saben, hermanos, que la Biblia tiene muchas cosas que son fuertes también, que muchas veces no cae bien uno con las personas. Pablo era odiado por la mayoría de iglesias por decir muy fuertes las palabras. ¿Saben de que el apóstol Pablo 3 veces fue apedreado? Y 3 veces fue azotado con vara. Recibió 3 veces 40 azotes menos 1. O sea, Pablo no caía muy bien con las personas, ni mucho menos con los fariseos.
Miren esta cita en Filipenses 3:2, cómo le llama Pablo a los fariseos, que solamente están circuncidados por fuera, sin tenerla de adentro. Filipenses 3:2 y 3. Filipenses capítulo 3, versículo 2 y 3. Voy a leerla ahí, mire cómo dice. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Cómo le está diciendo Pablo a los fariseos? Que solamente tenían la circuncisión por fuera. ¿Cómo lo está diciendo? ¿A qué los está comparando? A perro. ¿Ustedes creen, hermano, que Pablo está hablando de los chihuahuas que andan ahí en la calle? De los animalitos que andan en la calle. Pablo le está diciendo a personas. Los fariseos tenían la circuncisión solamente por fuera. Eso no tenía sentido sin tenerla de adentro. Y Pablo lo llama perro. Son unos perros. Fuerte esas palabras, hermano. Imagínate comparar a una persona con perro. Pablo lo está diciendo. Pero Jesucristo usó palabras muy fuertes todavía. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, fueron palabras más fuertes. Juan 8:44. Juan 8:44. Aquí Jesús está teniendo un altercado con los escribas y fariseos hipócritas. Los fariseos le dicen a Jesús: nosotros tenemos un padre que es Dios y un padre también que es Abraham. Y Jesús le dice a los fariseos en ese capítulo: si ustedes fueran hijos de Dios e hijos de Abraham, no procuraran matarme. Ustedes no son hijos de Dios ni de Abraham. ¿Saben de quién son hijos? Juan 8:44. Hermano, los fariseos tenían la circuncisión por fuera. Pero mire cómo Jesús les llama. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hermanos, una persona que tiene la circuncisión solamente por fuera, ¿de quién es Dios? Tremenda esta cita. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿De quién eran hijos los fariseos? ¿Estaban circuncidados por fuera? Sí, pero esa circuncisión no servía de nada sin tener la de adentro. ¿A qué lo compara Jesús también? ¿O cómo les dice? Ustedes son hijos de vuestro ¿qué? Padre el diablo. ¿Por qué los fariseos mataron a Esteban? Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Veamos por qué los fariseos mataron al diácono Esteban. Hechos 7:51 en adelante. Aquí Esteban está dando un gran sermón. Empezó desde Abraham y culmina con la generación perversa y maligna que lo está oyendo. Y mire cómo termina su tema. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Hermano, ¿dónde estaba el problema de los fariseos? ¿Cuál es el problema? Que no tenían cuál circuncisión. La del corazón. Incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros que resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de vuestros profetas no persiguieron vuestros padres? Estas son preguntas retóricas. Y mataron al que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él.
Versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Hermanos, ¿cuál es el problema de los fariseos? Que no estaban circuncidados ¿a dónde? En el corazón. Tremendo. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando David iba a luchar con Goliat? Eso está en 1 Samuel 17, del 26 en adelante. Dice que cuando David llegó al campamento donde estaba la guerra, dice que David dijo: ¿quién es este incircunciso que provoca al escuadrón del ejército de Jehová? Según David, Goliat, ¿dónde tenía el problema? Era incircunciso. Y dice que cuando Goliat vio a David, Goliat se burló de David y le dijo, versículo 42 de 1 Samuel 17, dice: ¿acaso soy perro que vienes con palos y piedras a matarme? Técnicamente Goliat era un perro. Según lo que estamos estudiando, sí, era un perro, porque no estaba ¿qué? Circuncidado en el corazón. Ahí bien, David sabe cómo le tocaba decir ahí. Sí, era un gran perrón. Porque era grande, era un perro grande. Si usamos el término que Pablo dice, porque un perro, según Pablo, ¿quién es? El que no está circuncidado, ¿a dónde? En el corazón. ¿Y dónde tenía el problema de Goliat? Incircunciso de corazón. Era un perro también. Según Apocalipsis 22, versículo 14 y 15, ¿quiénes son los que no van a entrar a la Canaán celestial? ¿Ah? Pero quedarán fuera ¿qué? Los perros, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. En otras palabras, los que no van a entrar a la Canaán celestial son los que no están circuncidados. ¿A dónde? En el corazón. Y Dios los compara como uno ¿qué? Perro. ¿Qué es estar circuncidado en el corazón entonces? ¿Cómo sé yo si yo estoy circuncidado o usted está circuncidado? ¿Cómo lo sabemos? El apóstol Pablo lo dice, ¿cómo lo sabemos? En el libro de 1 Corintios 7, 19. Yo me gozo, hermano, estudiando la Biblia, hermano, porque la Biblia tiene respuesta para todo. Lo que tenemos que hacer, hermano, es quemarnos la vista y estudiar. Y eso es lo que no le gusta mucho, estudiar. En el libro de 1 Corintios 7, 19, Pablo nos explica que es circuncidarse en el corazón. 1 Corintios 7, 19 dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. En otras palabras, estar circuncidado en el prepucio o no estar circuncidado externamente, eso no vale, dice Pablo. Pero sigue diciendo Pablo: sino el guardar los mandamientos de ¿qué? ¿Cómo se demuestra cuando una persona está circuncidada en el corazón? ¿Cuál es la evidencia? Según Pablo, ¿guarda qué? Guarda los mandamientos. Una persona que no guarde los mandamientos es una evidencia o un indicativo de que no ha sido circuncidado. ¿A dónde? En el corazón. Es incircunciso de corazón. ¿Estamos claros, hermano? Ahora, si quedó claro esto, ahora va lo más hermoso. Quiero que por favor se concentren en lo que vamos a estudiar. Y quiero hacer un repaso. ¿Quién dio la circuncisión en el Antiguo Testamento? Dios. ¿Era importante circuncidarse el prepucio? ¿Era importante eso? Sí, porque era algo de vida y muerte. Pero ¿qué indicaba esa circuncisión por fuera? ¿Cuál era el significado? De que Dios quiere y sigue queriendo con los seres humanos circuncidarlos. ¿A dónde? En el corazón. ¿A qué compara Dios a alguien que solamente tiene la circuncisión por fuera? ¿A qué lo compara Dios? A un perro y a un ¿qué? Hijo del diablo. ¿Dice eso la Biblia?
Bueno, me gusta eso. Ahora, aquí va lo interesante, hermanos. Ponga mucha atención porque hoy vamos a profundizar en esto. ¿Qué rito sustituyó la circuncisión en el Nuevo Testamento? ¿Cómo lo circuncidamos ahora? ¿Y cómo llegamos a pertenecer al pueblo de Dios? Colosenses capítulo 2 nos dice, Colosenses capítulo 2, el escritor de Hebreos dice lo siguiente, de Colosenses, perdón. ¿Quién escribió el libro Colosenses? Pablo. Mire cómo sigue diciendo. Colosenses 2:11. Dice el apóstol Pablo: en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, sepultados con él en el bautismo. Ahí en el versículo 11 dice, termina en la circuncisión de Cristo. Dice que fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo. Pero ¿cuál es la circuncisión de Cristo? Versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Según Pablo, para pertenecer al pueblo, ¿qué hacemos hoy? El pueblo de Israel se circuncidaba el prepucio. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Los bautizamos. Sí. Ese es el rito externo para pertenecer al pueblo de Dios o al Israel espiritual que es la iglesia. Los bautizamos. Sí, ¿estamos claros en eso? Ahora, aquí va lo interesante, hermano. ¿Quién ha dicho que hay que bautizarlo? ¿Qué pasa si una persona no se bautiza también? Y les dijo, y por todo el mundo predicar el evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no, ¿qué? O sea que también es algo de vida o muerte. No es que si yo quiera, yo quiero pertenecer a la iglesia, pero no quiero bautizarme. No se puede, porque el que no lo haga, dice ahí Marcos 16, va a ser condenado. Ahora, aquí va lo interesante. ¿Cuál es el requisito para que una persona se pueda bautizar? ¿Cuál es el requisito según la Biblia? Póngame ahí Marcos 16:16. Si yo no creo, el bautismo no tiene validez. ¿Estamos claros, hermano? Marcos 16:16 dice, leamos ahí la palabra para que estén seguros. Marcos 16:16 dice lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Requisito para que el bautismo sea genuino ante Dios, ¿qué tiene que suceder en la persona? Creer. ¿Qué es creer? Aquí tengo un problema porque la Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan. ¿A qué clase de creer se refiere aquí Cristo? ¿Saben qué significa creer según la Biblia o según este texto? Creer significa obedecer. Ahora, ¿qué otra condición tiene que suceder en la persona antes de bautizarse? Tiene que arrepentirse. En el libro de Hechos nos dice eso también. Hechos 2:38 dice lo siguiente: Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que pasar con la persona antes de bautizarse? ¿Qué tiene que hacer la persona? Arrepentirse. Si una persona no cree, si una persona no se arrepiente de su pecado, el bautismo no tiene validez. ¿Qué pasa cuando los bautizamos? ¿A dónde somos añadidos?
versículo 47 de Hechos capítulo 2. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ¿qué? De ser salvos. El bautismo es el requisito o el medio para pertenecer a la iglesia visible del Señor, al cuerpo organizado de Dios. El bautismo. Si no hay bautismo, no puedo formar parte del cuerpo de Cristo. Ahora, aquí va lo interesante, y pongan mucha atención. ¿Es importante bautizarse? ¿Es algo de vida o muerte? Sí. Pero aquí va la pregunta del millón. ¿Es el bautismo el que salva? ¿Es el bautismo el que salva? ¿Es importante bautizarse? ¿Era importante circuncidarse? ¿Era la circuncisión externa la que valía ante Dios? Hay que tener cuidado con responder. Repito, ¿es importante bautizarme? Sí. ¿Es el bautismo el que salva? Ahora, vamos a usar ahora el espíritu de profecía. ¿Cuánto creen aquí en el espíritu de profecía? ¿O ya no? ¿Creen? Va. Bueno, entonces voy a sentirme satisfecho leer esta cita. Hay una cita donde Elena de White, en el libro Evangelismo, página 234, dice lo siguiente: es la gracia de Cristo la que da vida al alma. Fuera de Cristo, el bautismo, como cualquier otro rito, es una forma sin valor. ¿Qué pasa cuando una persona se bautiza, pero no se le ve un cambio? Esa persona no se bautizó, sino que se bañó, tenía calor, se bañó. ¿Está conmigo? Otra cita, el libro Evangelismo, página 334, pero ahora el párrafo 4, el que leí anterior era el párrafo 3, dice lo siguiente: la salvación no está en el bautismo. ¿Es importante bautizarse, hermano? Amén. Pero mire cómo dice aquí la sierva del Señor: la salvación no está en el bautismo. No se recibe por tener los nombres escritos en los libros de la iglesia. No se obtiene predicando la verdad, sino que la salvación se consigue mediante una vivificante unión con Cristo que renueva el corazón y el alma. Hermanos, ¿es importante predicar el Evangelio? ¿Es por predicar el Evangelio que me voy a salvar? Interesante, ya sabían ustedes eso. Hermano, ¿es importante guardar el sábado? ¿Por qué lo guarda el sábado? Porque es un mandamiento. ¿Es el sábado el que lo va a salvar a usted? ¿El sábado lo va a salvar? Hay que guardar la ley, hermano. ¿Quién ha dicho que la guardemos? Pero es la ley la que me salva. Hechos 4:12 dice: en ninguno otro hay salvación. Ahora, aquí va lo interesante, hermano. ¿Conocen este libro? Aquí me voy a meter en problemas. Me voy a meter en agua caliente, como dice el pastor. ¿Conocen este libro, hermano? ¿Qué es este libro? Manual de Iglesia del Tabernáculo, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué es el manual de iglesia? El manual de la iglesia es el método por lo cual la iglesia tiene que trabajar en una forma organizada. ¿Qué pasara si la iglesia no hubiera orden ni disciplina? Se desmembraría en pedazos. Por tanto, la iglesia adventista es una iglesia organizada y tiene un manual. Requisito que un anciano
líder y laicos conozcan al revés y al derecho este manual. Si un anciano, yo conozco ancianos que ni saben que ni siquiera que existe este libro. Por eso es que en las juntas se arman un grande rollo, porque desconocen el manual de iglesia. Requisito de un anciano, si no lo conoce, vaya a comprarlo. Cuando se ponga el sol, vaya a comprarlo y empiece a estudiar el anciano. Porque el requisito de un anciano es que este manual lo conozcamos, porque la iglesia está dirigida por el manual, que es sacado de la Biblia y del Espíritu de Profecía. El manual no es invento del pastor ni del primer anciano. El manual es el cerebro de toda la iglesia adventista organizada. Y me atrevo a decir, el manual de iglesia no es la voz del presidente de la iglesia adventista, es la voz de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Ahora, y bueno, y hermano Rafael, ¿por qué ha dicho eso? Me van a decir ustedes. Si ustedes leen este manual, se va a dar cuenta que se está pisoteando a diestra y a siniestra en la iglesia. Y les voy a leer un punto que lo hemos olvidado y debemos de reformarlo ya, antes de que caigan las plagas. Manual de Iglesia, página 63. Estoy usando el Manual de Iglesia del 2005. Lo voy a usar porque habla más fuerte que el del 2010. El 2010 como que lo han suavizado esto. Pero dice lo mismo, pero me gusta más esta versión porque es muy fuerte. Manual de Iglesia 2005, página 63, dice: ningún ministro debe presentar a candidato alguno para ser bautizado y ser miembro de la iglesia hasta que dicho candidato, a través de un examen público, pueda demostrar que a la iglesia que ha sido bien instruido en un así dice Jehová. Hermano, para bautizar a alguien, ¿ahora le damos estudio bíblico o solo lo venimos a bañar? Yo no lo digo, hermano, aquí lo dice el manual. No vayan a decir porque hoy tenemos la costumbre, este hermano es disidente. Hoy tenemos eso en la boca que a toda cosa le decimos disidente, aunque lo que está diciendo el predicador es verdad. Quitémoslo eso, hermano, dejémoslo guiar por la ley y el testimonio. Dejemos ya los prejuicios, dejémoslo guiar por la palabra y por lo que está escrito. Nuestro manual de iglesia, ¿qué es lo que dice? Que ningún ministro puede estar bautizando a alguien sin dar evidencia que esta persona ha sido bien instruida. ¿Se hace eso aquí o ya pasó de moda? O llegamos al modernismo, los pusimos de moda ya. Interesante. Voy a leer algunas citas del Espíritu de Profecía. En el mismo evangelismo. Elena de White tiene muchas citas muy fuertes que hablan respecto a eso. Que como iglesia debemos de tener cuidado con bautizar gente sin dar debidamente instruido. Y antes de leer esta cita, una vez una hermana me dijo, según yo, la hermana se levantó la mano para decir algo que iba a apoyar el mensaje. Y sabe con lo que me salió diciendo. Hermano, me dijo, usted dice de que la persona para bautizarla hay que instruirla y que se vea que verdaderamente que la persona quiere nacer de nuevo. Y me dice, ¿a dónde el ladrón en la cruz se le dieron los 20 estudios? Me dijo, para bautizarle. Inteligente va. Y se salvó, me dijo. Es cierto, el ladrón en la cruz no le dio los 20. Se salvó el ladrón. ¿A dónde, me dijo, Felipe le dio 20 estudios al etíope? Me dijo. Ahí no dice la Biblia que le haya dado 20 estudios. Va, que bien bonito va. La Biblia dice hay que responder el necio como se merece, así de proverbio. Y yo le digo a la hermana, sabiamente va a ofender. Hermana, le digo, discúlpeme, hermana, le digo. O sea que usted quería de que al ladrón en la cruz lo desclavaran, lo bautizaran y lo volvieran a clavar. Al ladrón en la cruz el mensaje le llegó a última hora, no tuvo oportunidad. ¿Y qué hay del etíope?
El libro de Hechos no me dice que le haya dado 20 estudios, dice que Felipe le dio un par de textos, le explicó, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Saben por qué, hermano? Porque el etíope era un prosélito. ¿Saben qué es un prosélito? Un prosélito se le consideraba en los tiempos bíblicos a un pagano convertido al judaísmo. O sea, el etíope ya conocía el mensaje, solamente le hacía faltar nacer de nuevo. Porque ¿de dónde venía el etíope? De adorar a Dios a Jerusalén. Y lo que me llena de ira, hermano, que no hubo ningún cristiano que le pudiera explicar allá en Jerusalén eso. Nadie le pudo explicar. ¿Será que todos en Israel estaban todos dormidos? Ahora, muy interesante, hermano. El libro de Evangelismo tiene mucho que decir respecto a eso. Evangelismo, página 227, dice, mire cómo dice. La preparación para el bautismo es un asunto que se necesita ser considerado cuidadosamente. Los nuevos conversos a la verdad deben de ser fielmente instruidos en así dice el Señor. ¿Qué debe ser la iglesia con los nuevos conversos? Hay que instruirlos. ¿Saben por qué, hermano? Solo usemos un poquito el cerebro, hermano, la materia gris que tenemos. Pasamos a un miembro bautizado aquí, a un candidato para el bautismo, perdón. Y a los candidatos se le hace el voto bautismal. Hermano, ¿usted cree en el don de profecía? Amén. Aunque la persona nunca le haya explicado eso. Por lógica, si a la persona se le dice eso, es porque antes ¿qué? Se le tuvo que haber explicado. Hermana, ¿usted cree de que hay que guardar el sábado? Y hay quienes que por vergüenza levantan la mano. Amén, amén. O sea que los hemos perdido, hermano, de vista. Hemos perdido nuestras normas. Hemos rebajado nuestras normas. Estamos marchando por otro rumbo, hermano. Por eso es que nuestra iglesia se está llenando de gente impía, de una multitud mixta. ¿Saben qué? Porque es el problema que tenemos hoy con nuestra iglesia. Gente que tiene tiempo de estar en la iglesia y no ha dejado las pinturas. Gente que tiene tiempo de estar en la iglesia y no ha dejado todavía de comer cerdo y lo come de escondida. Gente que todavía va a las fiestas. Gente que todavía celebra la Navidad. Es porque esa gente todavía no ha nacido de nuevo. Es mentira. Dígame usted, hermano, yo dejo de hablar. Si estoy hablando mentiras, discúlpenme. Estamos llenando nuestra iglesia de una multitud mixta. Interesante. Testimonio para los ministros, página 128, perdón. Cuando den evidencia de que entienden plenamente su posición, han de ser aceptados en la iglesia. Tremenda esta cita, hermano. Otra cita, Evangelismo 2:27, dice: la prueba del discipulado no se aplica tan estrechamente como se debiera. A aquellos que se presentan para el bautismo debe de saberse si los que profesan estar convertidos están simplemente adoptando el nombre de adventista del séptimo día o si están tomando su posición al lado del Señor. Hay que saber, líderes, hay que saber. Otra cita, Evangelismo 2:29 dice: debe de examinarse cabalmente la experiencia de los candidatos. Hágase este examen, no de una manera fría y manteniendo distancia, sino bondadosa y tiernamente. Hay que hacerse un examen con los candidatos. Hay muchas citas y quiero leerles una última. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Esto está en el libro de Obreros Evangélicos, página 383. Dios preferiría, oiga hermano, esta cita es tremenda, es muy fuerte, hermano. Dios preferiría que hubiese 6 personas cabalmente convertidas a la verdad antes que 60 que solo lo profesan. Yo estaba equivocado, yo pensé que a Dios le gustaba el número.
Dios prefiere que aquí en esta iglesia hayan 6 personas que estén verdaderamente convertidas y no una muchedumbre. Pero ¿qué es lo que le gusta hoy? Los números, la muchedumbre. Y aquí va lo fuerte. Manual de Iglesia 2005, página 30. Y también lo dice, oiga bien, hermano, esta palabra es muy fuerte. Y lo digo esto, hermano, con reverencia. No vayan a pensar que yo estoy criticando o hablando mal de mi iglesia, porque yo soy parte de la iglesia. No vayan a pensar de que yo estoy criticando, porque tenemos eso también a costumbre. El hermano está criticando, quitémoslo eso de la mente ya. El hermano está hablando mal de los pastores. Tenga cuidado, no levante falso testimonio. Estamos exponiendo la verdad bíblica y cómo necesitamos tener un cambio y una reforma. La cita que les dije está en una revista, Review and Herald, 4 de febrero de 1890. También encontramos esta cita en el libro de Evangelismo, página 234. Nuestros hermanos en el ministerio están fallando definitivamente en hacer su obra según sus métodos establecidos por el Señor. Fallan en presentar a cada hombre perfecto en Cristo Jesús. No han tenido experiencia espiritual mediante la comunión personal con Dios, ni un verdadero conocimiento de lo que constituye el carácter cristiano. Por lo tanto, muchas personas son bautizadas sin estar capacitadas para recibir este rito. Un llamado a nuestros pastores y ministros, dice Elena Guay aquí. No estén haciendo eso de bautizar gente sin haber sido instruida la persona. Tengamos cuidado, hermano. Ahora, aquí va lo interesante, hermano. ¿Cómo se le puede llamar a un cristiano de que no ha nacido de nuevo, pero solamente se bautizó? ¿Podemos aplicar lo que dice Pablo y Jesús o solamente lo aplicamos a los judíos? Un cristiano que se haga pasar por cristiano, pero que no ha nacido de nuevo, para Pablo o para Cristo, ¿qué? ¿Un qué? Oiga lo que dijo el hermano, no lo quise decir yo, porque son palabras fuertes. Alguien que pertenezca a la iglesia, pero que no ha nacido de nuevo, ¿qué es? ¿Cómo lo compara Dios? No, pero sigamos el contexto. ¿Un hijo del diablo y un qué? Hermano, ¿es importante pertenecer a la iglesia? ¿Es importante? Pero yo me voy a salvar solo por pertenecer a la iglesia. Para terminar, un precioso versículo que dice Juan, Primera de Juan 5:1 en adelante. Dios quiere, hermano, que nazcamos de nuevo, que tengamos una experiencia con Él. Cuando Jesús haya nacido en nuestros corazones, cuando Jesús haya circuncidado nuestro corazón, nuestra vida espiritual tendrá sentido y sentiremos un gozo y un deleite en obedecer su palabra. ¿Saben por qué mucha gente le es difícil obedecer los mandamientos? Porque no ha nacido de nuevo. ¿Saben por qué mucha gente siente difícil dejar de oír música mundana con letra cristiana? ¿Sabe por qué mucha gente le gusta lo mundano todavía? Es porque necesitamos nacer de nuevo. Cuando sentimos apetito por lo carnal, por el pecado, es que necesitamos nacer de nuevo. Cuando hayamos nacido de nuevo, será como respirar, obedecer los mandamientos de Dios. El apóstol San Juan, el discípulo del amor, en 1 Juan 5:1 dice, versículo en adelante, capítulo 1, versículo en adelante: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él.
El que cree en Dios, ¿qué dice Juan aquí? Ha nacido de Dios. Nacer de Dios. ¿Qué le dijo Cristo a Nicodemo? Tenía que nacer de nuevo. Y sigue diciendo el versículo 2. En esto conocemos, dice, que amamos a los hijos de Dios cuando amamos de Dios. ¿Y qué dice? Y guardamos su mandamiento. ¿Pero quiénes son los que guardan los mandamientos? Los que han nacido de nuevo. ¿Están conmigo? Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿qué? No son gravosos, o en otras palabras, no son difíciles de guardar. Pero ¿para quiénes no es difíciles de guardar? Para los que han nacido de nuevo. ¿Están conmigo? Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria de aquel que ha vencido el mundo, nuestra fe. Hermanos, Dios no nos pide menos que lo que le pidió el pueblo de Israel. Dios nos pide lo mismo. Dios quiere que lo circuncidemos el corazón y que nazcamos de nuevo y seamos una nueva criatura. ¿Cuántos quieren eso, hermano? ¿Cuántos quieren decirle a Jesús, Señor, yo quiero que me circuncide el prepucio de vuestro corazón? Yo quiero que arranques el pecado de mí, todo aquello que me estorba. ¿Cuántos quieren decirle a Dios eso? ¿Sabe, hermano, que Jesús es el mejor cardiólogo? Jesús no pone marcapasos ni pone válvula. Jesús hace trasplante, quita el corazón de piedra y pone uno de carne. Y Él hace que andemos en ¿qué? En sus mandamientos y lo guardemos. ¿Cuántos quieren decirle a Dios, póngase de pie como una muestra de humildad? Vamos a orar, hermano. Oremos. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Nos hemos dado cuenta que tú quieres que los circuncidemos por dentro. Y no solamente que seamos bautizados en un rito externo. Tú quieres, Señor, también bautizarlos con tu Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo, Señor, la iglesia de Zacatecoluca Central. Bendice a los líderes para que tengamos una perspectiva diferente de que no seamos solamente religiosos, sino también verdaderos hijos tuyos, nacidos de nuevo. Bendícelo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso mensaje. Te lo agradecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén.